La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos en La Espada de Damocles. Yo soy Pablo Veloso y estoy aquí acompañado de mi mate para hacer otra entrega de nuestro programa. Vamos a continuar con el Srimad Bhagavatam, esta escritura tan famosa de la India, popularizada mayormente en Occidente por los Hare Krishna. Aunque hay varias versiones en el mercado, en español me refiero, una de ellas es la de Editorial Hastinapura, que tiene la ventaja, digamos, de que de forma reducida, resumida, comprende todo en un solo volumen, bastante manejable, más pequeño. Pero claro, no solamente no tiene el desarrollo tal cual el original, sino que además hay partes que directamente no están. Me acuerdo que había una escena de Shiva encontrándose con Vishnu, que Vishnu asume la forma de Mohini, la engañadora, para demostrarle cierta cuestión a Shiva, y por más que la busqué no la encontré. Es decir, eso no estaba. Entonces, digamos que la versión de Hastinapura tiene la ventaja de que uno la lleva fácilmente, no sé, en un bolso y de viaje y la puede trabajar, aunque, le digo, tiene un peso importante, ¿no? Pero bueno, le faltan partes. Mientras, y además tiene un lenguaje, lo que sería en una Biblia una traducción dinámica, ¿no? Lo contrario a una traducción crítica. Digamos que que estoy usando ahora tiene una traducción crítica, es decir, intenta traducir exactamente lo que dice el original. Mientras que la de Hastinapura es dinámica, es decir, traduce como en forma de relato, en forma diría yo, dulcificando, llenando espacios vacíos donde habían quedado, aclarando cosas, adaptándolo, ¿no? Entonces, digamos que es una traducción en espíritu, por así decir, mientras que esta que tengo es una traducción más literal y crítica. No es que una sea mejor que la otra, simplemente estoy usando esta porque me gusta cómo se queda bastante rato dando vueltas a veces en algunos protocolos, como saludos que son largos, ¿no? A veces el personaje protagonista de alguna escena
referirse a los demás, da unas vueltas infinitas, pero en esas vueltas hay riqueza. Eso es lo que quiero decir. Y por eso me interesa esta versión también, que es la de Holger Yepes Pozo. Él es un Hare Krishna ecuatoriano y tenía publicado su Bhagavatam, lo comentaba en su página web, y cuando quise yo comprarlo, me dijo que estaba agotado y que costaba mucho, claro, que una editorial lo imprimiese, ¿no? El desembolso de dinero. Así que yo le sugerí hacerlo por Amazon y aquí está, acá lo tenemos. Estamos en el libro 11, son 12 libros. El Srimad Bhagavatam está dividido en 12 grandes porciones. Esta porción es la número 11 y se llama Historia General. Estamos hablando del capítulo 9 del libro 11, hay que ir poco a poco, que se llama en este caso el desprendimiento de todo lo material. Y habíamos estado hablando en la primera parte de, por ejemplo, ¿se acuerda el ejemplo del halcón que tenía un trocito de carne, entonces los otros halcones querían quitárselo y él decidió soltar ese pedacito para liberarse? Bueno, fuimos perfilando algunas ideas, la vida familiar, ¿no? Cómo uno se va enganchando en cosas cotidianas y llega un momento en que eso te come. Entonces, ahora estamos dentro de este capítulo 9 del libro 11, vamos a ir al verso 4, por si lo quiere seguir, ¿no? Por si tiene, por ejemplo, o se descargó de internet, que están de manera gratuitas, el Bhagavatam, y lo tiene ahí con los comentarios inclusive de Prabhupada, que eso hace que el libro sea 100 veces más largo. Bueno, verso 4 dice: en este mundo 2 tipos de personas están libres de toda ansiedad y tienen gran felicidad. 2 puntos. Esto es interesante, fíjese lo que va a decir. 2 personas, está diciendo, hay 2 personas en este mundo que son felices. Usted se queja de que es infeliz, de que le pasan cosas, de que tiene contradicciones, que tiene que tomar decisiones, que de repente siente ira y después se arrepiente, después siente celos y después dice, no, ¿cómo puede ser que yo sea tan tonto? Bueno, usted tiene todos esos problemas, ¿no es cierto? Dudas de qué carrera elegir, de cómo criar a sus hijos, 8000 contradicciones y paradojas, aporías que tiene en su mente. Bueno, hay 2 clases de personas que no tienen ni este problema. Vamos a ver cuáles son. Nos dice el Bhagavatam. 1, el que es estúpido, dice. Así lo pone, ¿no? Obviamente esta es una traducción al castellano, ¿no? Seguramente este que tengo aquí ha sido traducido del sánscrito al inglés por Srila Prabhupada, que siempre, acuérdese, traductore traditore, ¿no? El traductor es un traidor, porque Srila Prabhupada, aunque fuera muy experto en el sánscrito, al traducir al inglés habrá encontrado que no había un término equivalente. Entonces habrá buscado lo más cercano que podía dentro encima de su inglés, porque el tipo era hindú. Entonces, ahora de eso se traduce al castellano. No tome la palabra estúpido como que esa era la original, ¿no? Quizá en el sánscrito sea la palabra muda, por ejemplo, que es algo así como tonto. Tendría que buscar ahora el original para decirle cuál era el verso. O sea, tendría que estar leyendo yo el sánscrito y decirle a qué término hace referencia. Así que las personas estúpidas no tienen problemas en la vida, no tienen sufrimiento, dice aquí. Dice, el que es estúpido, retrasado e infantil, ese no tiene problemas. Ese es uno de ellos, son 2. El retrasado, estúpido e infantil no tiene problemas. Y el otro es el que se ha acercado al Señor Supremo, dice, el que está más allá de las 3 modalidades de la naturaleza material. Así que fíjese, son 2 polos. Vio que dicen que de tonto y de loco todos tenemos un poco, o que el sabio y el tonto en realidad se tocan en un punto y uno acaba no sabiendo cuál es cuál, ¿no? Uno se encuentra un tipo que aparenta ser muy sabio y de repente tiene comportamientos que uno dice, ¿este será sabio o será un tonto o un loco? Y por otro lado, uno ve uno que es un descocado total y de repente dice, este tipo, la verdad que su forma de vivir tiene una filosofía, algo hay, yo noto que tiene. O sea que a veces la vida no es una línea,
donde en un extremo está uno y en otro extremo está el otro y jamás se conocen. La vida es un círculo, ¿no? Entonces, si usted va mucho para la derecha, llega al inicio. Y si va mucho para la izquierda, llega al inicio también. O sea, vuelve al punto de partida inclusive. Si usted va para la derecha, desde donde está, y camina, bueno, llegará al punto en el que no solo llega al punto opuesto al suyo, sino desde donde arrancó, desde donde partió. Entonces, todo tiene un poquito de todo, pero el estúpido, retrasado e infantil y el que se ha acercado al Señor Supremo parece que tienen una cualidad en común. Están libres de el sufrimiento y dice, libre de toda ansiedad y tienen gran felicidad. Uno dice, bueno, entiendo que el sabio, el que ya llegó, por así decir, que trascendió los vaivenes del pensamiento, ese lo entiendo. El tipo está meditando todo el día, su mente está en una completa calma, igual ahora lo examinaremos, pero ¿por qué el tonto? O sea, el tipo, el desmadrado, el tipo que uno se puede encontrar en un bar que se alcoholiza todos los días, el que está gritándole a la gente, el que es un vago que está todo el día viendo televisión, el que es infantil y no asume ninguna responsabilidad, ¿por qué ese no tiene problemas? Bueno, podríamos decir que, según este patrón, el que realmente tiene problemas es el que está en el medio. O sea, ni el que está completamente atontado, adormecido, ni el que está completamente despierto, sino el problema lo tiene el del medio, el que está empezando a hacerse preguntas, el que intenta tener un poquito de buen tino en su vida, el que se hace las preguntas de la filosofía, el que de alguna manera se está preguntando, como se pregunta la filosofía, ¿por qué hay algo en lugar de nada? Eso se pregunta la filosofía y con eso te arruinas la vida, ¿no? Yo me acuerdo de mi hijo, Benjamín, que ahora tiene unos 20 años, cuando tenía, unos 14, 15, sí, 15 años por ahí, me acuerdo que en una ocasión se puso a llorar y dijo, me arruinaste la vida, porque me hiciste pensar. Dice, mis amigos no piensan nada y no tienen estos problemas. Yo sí. Claro, ahora me lo agradece, ahora al revés, ya pasó esa etapa, pero en ese momento estaba mal, porque me decía, yo estaba dormido y estaba feliz. O sea, iba de botellón con mis amigos, botellones acá en España, que los chicos se compren un montón de vodka y jugo de naranja o zumo, lo mezclen y lo beban en un parque, en una plaza, hasta que no puedan caminar. Y de ahí se van a las discotecas y todo eso a seguir bebiendo, ¿no? Pero beben fuera porque es más barato. Entonces, es como si él me hubiera dicho, mira, hacer eso, mis amigos hacen eso, yo hacía eso, yo estaba contento, yo veía la tele, ahora no puedo. Ahora me pusiste una piedra en el zapato, me fastidiaste la vida, ¿no? Ahora quizás está más cerca del otro lado, entonces está tranquilo porque ya hizo ese camino, pero el que está en el medio es el que sufre. Entonces, uno dirá, bueno, ¿para qué hacer el esfuerzo de cruzar eso? ¿Para qué le hiciste a tu hijo cuestionarse cosas, hacerse preguntas, que no necesitan ser preguntas como ¿por qué existe algo en lugar de nada? Porque esa pregunta quizá no conmueve a nadie. Yo agarro a un chico que está en un botellón y le digo, Fulanito, vení, acércate un momento. Te voy a hacer una pregunta, a ver si me sabes responder. Escúchame bien, ¿eh? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? y el chico me manda el cuerno y sigue bebiendo. O sea, no le importa y se olvida de mí a los 3 minutos. Lo que pasa es que esa pregunta es una pregunta muy abstracta, pero si hacemos otras preguntas, como por ejemplo, ¿qué es lo bueno en tu vida? ¿Qué te conviene? ¿Cómo sabrás que has decidido lo correcto? Y otras preguntas más simples, por ejemplo, ¿se puede tener una relación amorosa y no estar enamorado? ¿Se puede hacer una carrera que realmente no ames? Ese tipo de preguntas que te empiezan a complicar la vida, que hasta ahí venías bien, porque no lo pensabas. Entonces, hacerse estas preguntas
te complican, te ponen en marcha. Y cuando te ponen en marcha, estás incómodo. Entonces, ese es el que sufre. Si usted está en ese plano medio, bueno, bienvenido al club de los que se hacen preguntas y no están del todo cómodos. Hay degradés, es decir, está el que se hace preguntas, que ya se las viene haciendo hace rato y ya está más cerca de aquello, ¿no? De este otro estado, de el que se ha acercado al Señor Supremo, ese. Quizá usted está más cerca de ahí y ya está más tranquilo. Todavía no llegó, pero es como cuando usted sabe que la estación de tren está ahí, nada, 5 minutos, ¿no? Y el tren está llegando. Usted se relaja, ya sabe que es cuestión de esperar un minuto más y ya llega. Entonces, distinto es cuando usted está en la mitad del viaje y dice, ¿habré tomado el tren correcto? Y empieza a mirar, no le ha pasado nunca, mirar para los laterales a ver si reconoce el paisaje. No vaya a ser que se haya tomado un tren que va para otro lado. Entonces, el que está en el medio es el que se vuelve loco. Mientras que los que están en los extremos, esos están tranquilos. Uno porque ya está ahí, ya llegó. Nunca hay un llegar, igualmente, le confieso, Pero una cosa es, como le digo, cuando usted ya falta un minuto para llegar a la estación, aunque no haya llegado, está tranquilo. O anuncia, ¿no? Un altavoz en la próxima estación tal, y usted quería llegar ahí, ya está, estoy tranquilo. Pero cuando usted está en la incertidumbre total, que recién se subió al tren y no tiene ni idea dónde va, le asaltan 1000 dudas, está preocupado. Mientras que el otro, el que no se sube al tren, el tonto, digamos, el que no se sube al tren, el que no tiene ninguna motivación, ese tampoco sufre porque está en su casa, está tranquilo. Entonces acá viene la pregunta del millón. Si el que es estúpido, aquí dice, retrasado e infantil, es feliz, ¿no? Disfruta, dice, está libre de toda ansiedad y tiene gran felicidad. ¿Para qué molestarse? O sea, ¿para qué me voy a poner yo a escuchar la espada de Damocles y a un tipo que explica el Srimad Bhagavatam? Si puedo irme de botellón al bar, a beber como loco, de ahí me voy al cine y al McDonald's, y después al centro comercial. Y así todos los días de mi vida hasta que me muero. ¿Por qué no? ¿Por qué no hago eso en lugar de estar acá escuchando la espada de Damocles? Entonces uno dice, de hecho yo veo, dice uno, gente que va de copa en copa, de fiesta en fiesta, cambia de pareja cada rato, tiene 3 amantes, pide hipotecas al banco, así créditos al banco, se hipoteca la casa 20 veces, vive en un mar de caos, ¿no? Y parece feliz. O sea, no tiene preguntas filosóficas, nunca escuchó hablar del Srimad Bhagavatam, nunca escuchó hablar de Heráclito de Éfeso, ni de los diálogos platónicos, ¿no? Uno le habla de Platón y piensa que es un plato grande, nada más, ¿no? Gente que se reúne y habla del clima, de fútbol, de política, pero jamás se hacen una pregunta de ¿qué es la vida? Y sé que voy a morir. ¿De qué va todo esto? ¿Qué se supone que deba yo hacer? Nada, ninguna pregunta. Y uno dice, son felices. Más de una vez, como pasa con el personaje de Matrix, Cifra, el tipo dice, quiero que me reconecten a la Matrix. Le habla no me acuerdo cómo se llamaba, estos que se vestían de negro, que eran agentes, ¿no? Smith, el agente Smith. Le habla al agente Smith y le dice, por favor, yo le doy la información que usted quiere, pero conécteme a la Matrix porque quiero vivir otra vez en el engaño, quiero adormecerme. Eso le pide, porque él ya estaba en camino a despertar, estaba fuera de la Matrix, estaba en la nave esa, en el aerodeslizador de Morfeo. Todavía no había llegado a ninguna comprensión, ni a un estado de equilibrio, ni al final del viaje. Había recién salido hace poco y estaba en camino, entonces sufría como un loco. Y miraba a los otros, los que estaban todavía en la Matrix, que estaban felices con sus vidas, creyendo que se casaban y tenían hijos, que tenían trabajos, que aprobaban exámenes. Y es muy común que las personas, incluidas las que son muy críticas, que dicen, a mí me encantaría tener, como se dice, la fe del carbonero. La fe del carbonero es
una fe simplista, la de creo en Dios y punto. Se cuenta que al carbonero, no me acuerdo cómo era la historia, pero el diablo mismo quiso tentarlo. Y cuando quiso tentarlo, resulta que el carbonero era tan simple en su pensamiento, él creía en Dios, punto. Entonces el diablo no lo pudo tentar, porque para que te tienten tenés que ser inteligente. O sea, tenés que tener cierta avidez, cierta ambición, te tienen que interesar cosas y tener cierta astucia y a la vez un espíritu así como medio torcido, ¿no? De querer a toda costa. Entonces ahí sí te ponen la carnada y bueno, picás perfectamente. Eso lo sabe el diablo. Pero cuando hay alguien demasiado simple, no hay forma, no hay forma. Porque el tipo sencillamente le dio una respuesta, que ahora no me la acuerdo, pero le dio una respuesta tan simple que el diablo dijo, bueno, me voy con otro porque a este no lo puedo tentar. Entonces, muchos dicen, me encantaría tener la fe del carbonero, creer en la Biblia, y ya está, y soy feliz. Entonces, volvemos a esto. ¿Por qué no ser así? ¿Por qué no ser ahora mismo? Usted deja todo esto, apaga lo que está oyendo y se va a tomar media botella de vodka, se queda tirado en el sillón con la tele encendida y un hilo de baba que le cae por el lateral de la boca y ya está. Se acabó el problema. No tiene que pensar si su vida va bien, qué va a ser del futuro, por qué va a morir, para qué nació, si la vida tiene un telos, un fin, un sentido, o si todo es un caos. No tiene que pensar nada, no se tiene que preguntar ninguna cosa. ¿Por qué no ser así? ¿Por qué no acudir a esa actitud? Dentro de todos los pensamientos y tradiciones místicas, se dice que la divinidad, de alguna u otra manera, en esos mitos, en esa cosmología de cada, ¿no? En esa explicación, logos, del cosmos, de todo lo existente, todas estas tradiciones, de alguna u otra manera, hablan de algún adormecimiento, como que el ser supremo original o bien fue dividido en pedacitos y se creó todo lo existente y luego tiene que volver a integrarse, o bien se quedó dormido y tiene que despertarse. En el mito gnóstico, Sofía, la sabiduría, cae del pleroma al kenoma, justamente a este mundo, y crea un mundo espejadamente distorsionado, ¿no? La versión oscura de aquel mundo perfecto, y tiene que desde este mundo regresar, ¿no? Como redimirse. El mito cristiano es lo mismo, estamos de paso en un mundo que no es el nuestro y tenemos que regresar. En el shaivismo de Cachemira se habla de que ha habido una contracción, ¿no? Como una reducción de ese Shiva completamente despierto a través de los 5 canchucas, 5 limitaciones, y eso tiene que deshacerse. Y así con todo, ¿no? La mayoría de los sistemas filosóficos tienen que ver con que estaba todo en equilibrio. Si usted lo quiere llevar a la ciencia, antes del Big Bang todo era, digamos, una especie de paz y armonía. Luego reventó. Tenemos todo esto que existe, hay un Big Bang que sigue expandiéndose, pero luego algunos dicen va a haber un Big Crash, ¿no? Empieza todo a regresar porque hay una ley llamada la entropía, ¿no? Que todo lo que se crea de forma compleja, usted une dos cosas, en algún momento se despegan, se tienen que despegar porque la vida es como que no quiere aguantarse unida. Entonces podríamos decir que existe en el seno de la vida misma una intención de volver al origen. Entonces, usted ante eso tiene dos opciones. Usted siente la hormiga, la cucaracha, la plantita, el elefante, usted, todos sienten y sentimos una especie de yo tengo que ir hacia alguna parte. Esto no puede ser así, ¿no? Esa sensación de hay que llegar. Y otro te dice, pero ¿a dónde exactamente? Bueno, no lo sé. Sé que hay que llegar. ¿Cuándo, dónde, cómo? No sé, pero tengo una sensación de que algo hay que hacer acá. Entonces,
esa sensación, los griegos le llamaban el telos, ¿no? Como la teleología, el propósito, el fin de algo, ¿no? El telos de la vida humana es llegar al origen, es volver a casa. Esa casa, cada tradición la redefine. Algunos dicen casa es el paraíso después de la muerte. Otros dicen no, es acá mismo, como el Tantra, que habla de que aquí en la vida cotidiana tiene que encontrarse esa trascendencia. Entonces, uno dice, entonces el que está dormido, el que aquí figura como el estúpido, retrasado e infantil, bueno, si usted sabe que tiene que llegar, por ejemplo, usted se fue, por así decir, a caminar por un parque muy bonito, pero sabe que cuando empiece a atardecer tiene que regresar a casa porque si no lo atrapa la noche, ¿no? Como dirían, lo coge la noche, lo pilla. Entonces, usted tiene que regresar. Sabe en su interior que usted no vive en ese parque, tiene una casa y que tarde o temprano va a tener que emprender el regreso. Pero usted tiene dos opciones. Dejar que esa idea de fondo, esa teleología lo impulse a de vez en cuando pensar, a ver la hora, ya estamos acercándonos, está atardeciendo, dentro de un rato va a atardecer. Eso lo preocupa, le da cierta ansiedad. Ese es el estado intermedio. Cuando usted llega a su casa ya está relajado. Cuando usted está pensando que dentro de un rato, dentro de 4 horas, ¿no? Que me queda poco, ¿no? No me tengo que olvidar porque a ver si el sol baja y después tengo que ir por la carretera y no veo y es peligroso. Entonces, eso lo pone en ansiedad. Sin embargo, usted puede optar por otra cosa. Usted en ese parque se puede sentar a comernos una parrillada y empieza a beber como loco, se droga, ¿no? Otras cosas, y se queda dormidísimo. O se queda en estado de drogado, nada más, ¿no? Como dicen, groggy. Por lo cual no se entera de nada. Entonces, usted va a estar tan feliz como si estuviera en su casa. El tema es que en cualquier momento puede que se le pase el efecto de la droga o del alcohol y usted se despierte y sea de noche y usted diga, ¿qué hago acá ahora? Me estoy congelando, ¿no? Se me hizo de noche. ¿Por qué no fui antes? Pero puede ser que no, que la droga sea tan fuerte que le dure hasta el día siguiente y al día siguiente usted se vuelve a drogar y así está. Entonces podríamos decir que esa persona se vuelve insensible. Insensible, se olvida de cuál es su casa, se olvida de que tiene que regresar, no tiene ningún apremio ni problema, porque simplemente se vuelve a drogar y se vuelve a drogar y se vuelve a drogar. Claro, si lo comparamos con el tipo que regresa a su casa y duerme tranquilo, es una situación más incómoda porque no solamente usted pasa verdaderamente frío por las noches y le puede costar procurarse ciertas seguridades y alimentos y demás, sino que entre chute y chute de droga o de alcohol hay momentos de lucidez, por pequeños que sean, y esos momentos duelen. O sea, aquí dice el estúpido, retrasado e infantil, dice ese está libre de toda ansiedad y tiene gran felicidad. Pero lo que pasa es que hay momentos donde hay no sé, lo despiden del trabajo, muere un ser querido, usted tiene una enfermedad, se accidenta, algo pasa y por más que usted esté bajo los efectos de, no sé, de la morfina o de la heroína, bueno, puede que justo el evento fuerte de su vida haya ocurrido cuando se le estaba yendo el efecto del chute anterior de heroína y usted empiece a tener un asomo de ¿y esto qué es? ¿Qué está pasando acá? ¿Cuál debería ser mi actitud ante esta situación tan desagradable? Y vuelve a tomar conciencia de que usted está perdido y sufre. Entonces ahí, claro, se da otro chute y desaparece el problema hasta la siguiente ocasión. Entonces, es cierto, cuando uno se encuentra con una persona que no le interesa nada, que está adormecido, a veces uno se adormece, fíjese, a veces uno se adormece con drogas que son narcóticas, como opiáceos, como por ejemplo morfina, heroína y drogas parecidas, y otras veces uno se puede adormecer de lo otro, de estimulantes como la cocaína o el cristal o la metanfetamina. Ahora llévelo a un plano
común, cotidiano, sin drogas químicas, y usted puede adormecerse en la rutina. Es lo equivalente a una droga, a un opiáceo. Usted empieza, todos los días va a trabajar, todos los días la misma cosa, no hay estímulo, empieza a volverse algo repetitivo, quizá ni bebe ni se droga, pero empieza a hablar con los mismos amigos, de las mismas cosas, ve la televisión y usted vive en un estado de no me hago nunca ninguna pregunta, sé que no estoy en casa, o sea, sé que estoy viviendo, más que viviendo estoy respirando básicamente, o sea, no vivo, respiro. Como dicen, vivo porque el aire es gratis. Pero como no se hace ninguna pregunta, porque además se junta con gente que es igual, ve televisión y en la televisión ve gente que es igual, si lee revistas en lugar de libros o lee novelas de cosas que le pasan a gente que es igual, así que no hay despertar posible. Está bien, usted está tranquilo en un sentido. También está el que trata de abrumarse con el equivalente a las drogas estimulantes, como por ejemplo generarse problemas todos los días, gente pendenciera o gente que se endeuda o gente que se mete en toda clase de líos, que tiene 5 novias y que no le puede decir a esta que fue a tal lado porque la otra se va a enterar y si se entera la otra se arma porque se le dice. Ese tipo vive, como se dice, en vilo. Ese es el tipo o mujer que vive a tope, tan abrumado de estímulos que está igualmente detenido como el otro, tanto como el otro. Es decir, usted puede tomar a una persona, la pone delante suyo y le habla monótonamente, ¿no? Y le repite la misma frase una y otra vez. Por ejemplo, no sé, la vida es fantástica, la vida es fantástica, la vida es fantástica. Y el tipo se empieza a adormecer, porque usted le repite siempre lo mismo. Pero luego, si usted al mismo tipo lo pone ahí y le empieza a gritar y trae 5 amigos que le gritan desde distintos ángulos y le dicen distintas cosas y le proponen desafíos, le dice te voy a matar porque te vamos a cortar en pedacitos, maldito, así, ese tipo de tanto estímulo que tiene no llega a procesar ninguno porque son muchos y muy rápidos, de manera tal que se bloquea. Cuando usted está hiperestimulado, no hay forma de que usted pueda entender lo que pasa, porque el estímulo es demasiado grande, no le da tiempo a procesar qué está pasando, por lo tanto usted queda como si no hubiera estímulo básicamente. Es como si no estuviera pasando nada, porque usted no puede entender lo que está pasando. Entonces, esas dos formas crean a una persona estúpida, retrasada o infantil. Es decir, te estupidizan, te adormecen. No solo uno se adormece durmiéndose o drogándose con alcohol o en la rutina aburrida. No, a veces uno se adormece con el hiperestímulo, con todo lo contrario. Fíjese que la oscuridad no le deja ver, ¿no es cierto? Usted entra a una habitación oscura y no ve nada. Pero si a usted en esa habitación, usted entra, abre la puerta y hay un foco de luz, pero terriblemente poderoso como un sol, usted no ve nada tampoco. O sea que tanto la ausencia de luz total como una luz demasiado fuerte impiden que usted vea, lo llevan al mismo resultado. Por lo tanto, cuando usted ve a gente que vive a tope, tipo sexo, drogas y rock and roll, bueno, eso es un tipo dormido. Porque ese es el tipo que dice, mañana me voy con la bicicleta a los Himalayas y voy a saltar y en una parte que es una caída libre que voy bajando entre piedras. Vio que a veces aparece en YouTube estos que van con la webcam, no, la cámara digo, en la tipo GoPro en la frente y que parece que se van a matar directamente y algunos se matarán. Pero el estímulo es tan grande que ese tipo está dormido. O sea, ese tipo está evitando lo que justamente quiere evitar, hacerse preguntas. Un tipo que vive bajando la montaña y de ahí, imagínese, cuando vuelve a la sociedad ese tipo no puede trabajar normalmente y hacer cosas normales. Necesita el mismo estímulo. Entonces es el mismo tipo que cuando llega a la ciudad necesita, como le digo, 5 novias, 3 amantes o qué sé yo, problemas de endeudarse, de repente le da el juego. Es decir, todo extremo, se pelea con fulano, tiene que resolver otro tema de no sé dónde, se apuntó en 3 carreras.
universitarias y tiene exámenes de todas ellas a la vez. Ese tipo está dormido, tanto como el otro. Por eso a veces nos confunde y por eso le digo que la vida es más un círculo que una línea. Uno pensaría que el tipo aburrido que trabaja, que va todos los días, la misma rutina, que llega, ve la tele, se toma un whisky, se duerme, ese está dormido. Pero el otro, el que lo ves por la calle, que es el winner, el ganador, el que siempre está a tope y haciendo chistes con todo el mundo, ¿ese está despierto? No, ese está hiperestimulado. Por lo tanto, está tan dormido como el otro. Hago un paréntesis para contarle que nuestro programa, La Espada de Damocles, carece de sustento económico externo. Por lo tanto, si quiere colaborar con el programa, cosa muy bienvenida, puede hacerlo a través de escribirme a mi correo pablojorgeveloso@gmail.com, pablojorgeveloso@gmail.com. Y si usted vive dentro de España o fuera, según el caso, yo le pasaré el enlace de PayPal o bien de cuenta bancaria. Y de esa manera puede hacer la colaboración que quiera. Puede ser súper pequeña, puede ser grande, lo que usted quiera. Así sea lo más pequeño que se le ocurra, sirve. Porque sirve para comprar bibliografía, para comprar material, porque a veces, le cuento, una bibliografía que estemos usando en el programa requiere 3 bibliografías atrás, ¿no? Porque a veces para poder trabajar un tema hace falta entender facetas de ese tema desde otros libros. Entonces, aunque no lo usemos en el programa, acabo teniendo que comprarlo. Entonces, por eso le digo, esta colaboración sirve para este tipo de cosas. Así que desde ya, muchas gracias por ello. Vamos a regresar a nuestro tema previo mate que me pienso tomar ahora. Ahí va. Mate es la bebida esta que fuera del ámbito argentino no se la suele entender demasiado. Es una especie de caso o de vaso con una especie de, como en cada país se dice diferente, no sé, un sorbete, una pajita, algo para sorber una infusión que se llama mate. Que contrariamente a lo que piensan muchos, no es ningún tipo de droga ni nada. De hecho, es más suave que el té. O sea, el café es lo más fuerte, el té viene abajo, bueno, el mate menos todavía, más suavecito. Entonces, ya vemos que hay 2 tipos de personas. La gente dormida y la gente despierta. Cualquiera de esas dos están bien, están tranquilos. El que ya llegó a casa, el que dice se ha acercado al Ser Supremo y está más allá de las 3 modalidades de la naturaleza material, ese está tranquilo también. Usted preguntará cuáles son las 3 modalidades de la naturaleza material. ¿Qué es eso? ¿No? Bueno, para los hindúes, toda la naturaleza está compuesta por 3 energías, que son sattva, rayas y tamas. Sattva, rayas y tamas son 3 modalidades, es decir, modos en que la vida se puede expresar. Sattva tiene que ver con modalidades apacibles, equilibradas y tranquilas, rayas con modalidades más activas y tamas con modalidades totalmente adormecidas. Entonces, por ejemplo, la gente autodestructiva suele ser tamásica, la gente de mucha ambición, muy ambiciosa, suele ser rayásica, y la gente que busca estas actitudes de equilibrio y de profundización suele ser más sátvica. Pero las 3 están en la mente de todos. O sea, yo tengo en mi mente las 3 modalidades mezcladas. Puede que prime más una. Si prima más sattva, seré una persona en general más tranquilo y más profundo. Si prima más rayas, seré un tipo emprendedor que siempre quiere hacer negocios y ganar más y conseguir más y comprar más. Y si prima tamas, seré una especie de estropajo ahí tirado que lo único que hago es, soy vago y como comida que me hace mal y ¿no? Más apelmazado, digamos. Fíjese, voy a leer en el verso 5, así ya nos quedan unos 20 minutos. Vamos a abordar una historia muy simple que nos va a contar un poco esto que estuvimos hablando. En el verso 5 del capítulo 9
del libro 11 del Srimad Bhagavatam, para situarnos, dice: una joven casadera estaba sola en su casa, porque sus padres y su familia se habían ido ese día a otro lugar. Una joven casadera vendría a ser como una joven en edad de casarse, ¿no? En la India. En ese momento unos hombres llegaron a la casa con el deseo específicamente de casarse con ella. O sea, llegaron a la casa y dijeron: buenas, venimos a casarnos acá con la chica, todos nosotros, a ver quién gana. La chica estaba ahí, así que le tocan la puerta y le avisa: mira, venimos a casarnos contigo. ¿Qué hacemos? En ese momento dice con ella: ella los recibió con toda la hospitalidad. Pasen, siéntense, no se preocupen, no serán defraudados. En el verso 6 dice: la niña, porque acuérdense que en la India no hace falta tener 40 años para casarse, en el caso de la mujer. Se suelen casar por tradición muy jóvenes. A veces las niñas se casan con 7, 8, 9 años y el chico con 15 de repente. La niña se fue a un lugar privado y comenzó a hacer los preparativos para que los invitados inesperados comieran. Mientras ella estaba golpeando el arroz para descascararlo, justamente, las pulseras de caracolas en sus brazos estaban chocando y haciendo un ruido fuerte. Ella tenía unas pulseras de caracolas y de darle al arroz, imagínense como si usted estuviera amasando pizza, por ejemplo, le hacían un ruido ahí que parecía una batería. La joven temía, dice en el verso 7, que los hombres considerasen a su familia como pobres, porque su hija estaba muy ocupada en la tarea de servir, en la tarea servil de preparar arroz. O sea, acuérdense que en la India la familia de la mujer tiene que darle una dote a la familia del hombre. No es al revés. Es decir, si yo tengo un hijo varón, genial, porque quiere decir que la familia de alguna chica me va a tener que pagar a mí una dote, un pago mensual, digamos, o anual, durante un tiempo largo, porque es caro, digamos, por mi chico, ¿no? Yo te doy mi chico para que se case con tu hija y me tenés que pagar, básicamente. Entonces, si la familia de la chica se nota que es un poco pobre, digamos que a la familia del chico no le va a interesar porque van a decir: estos no tienen dinero, no nos van a pagar nada. Entonces ella no quería quedar como pobre. Pero claro, si estaba moliendo el arroz, era como que no tenían sirvientes. O sea, no había alguien que ella le dijera: fulanita, la empleada, la mucama, hágame el arroz para la gente acá. No, tenía que ser ella misma. Y como ella tenía pulseras, hacían ruido y se notaba que estaba descascarando el arroz, quedaba mal. Entonces dice: siendo muy inteligente, la chica tímida rompió las pulseras de conchas de sus brazos, dejando solo 2 en cada muñeca. Claro, empezó a romperlas para que no chocaran entre sí y no hicieran ruido. Muy inteligente. En el verso 8 dice: a partir de entonces, ya que la joven continuó preparando el arroz, obviamente, las 2 pulseras en cada muñeca continuaron chocando y haciendo ruido. O sea, ella pensó: con 2 ya voy a estar bien, pero no, seguían haciendo ruido. Por lo tanto, ella tomó un brazalete en cada brazo y con la única que quedó en cada muñeca se desvaneció el ruido. O sea, entiendo que lo que hizo fue subirse las pulseras hasta los brazos, una de ellas en cada brazo, para que quede una sola en cada muñeca. Dice el verso 9: oh dominador del enemigo. Esto está contando, acuérdense, este es un diálogo que tiene un brahmana santo, un avadutta, un liberado en vida, hablando con el rey Yadu. Oh dominador del enemigo, viajo por toda la superficie de la tierra en constante aprendizaje sobre la naturaleza de este mundo. Y por lo tanto, yo personalmente fui testigo de la lección de la joven. El avadutta está diciendo: yo, como dice, viajo por toda la superficie de la tierra aprendiendo. Entonces dice: yo personalmente fui testigo. Es como que cuando uno está en actitud de aprendizaje, todo lo que ocurre
alrededor de uno y dentro de uno también es motivo de aprendizaje. Eso es lo que está diciendo la Baduta. Soy un tipo que quiere aprender. Entonces, así sea una chica moliendo arroz, a mí me enseña. Así sea que cae un árbol, que un pajarito se pelea con otro, lo que fuera, a mí me enseña. Entonces, cuando uno, vio que en la Biblia suelen decir, Jesús solía decir, quien tenga oídos para oír, que oiga. O sea, todos tenemos oídos, ¿no es cierto? Usted tiene oídos, yo también. Puede que alguno oiga más o oiga menos, pero tener oídos para ver, para oír, significa tener la capacidad de usarlos, pero de usarlos no para oír cualquier cosa y listo, sino para entender lo que está pasando. Entonces, lo que quería decir Jesús es eso. Muchos estarán acá escuchando, pero como dicen las maestras de primaria, les entrarán por un oído y les saldrá por otro, porque no hay nada en el medio que te lo ataje, ¿no? Entonces, el Abaduta dice, yo soy un tipo que he caminado por todo el mundo y cualquier cosa que pasa me habla de, me enseña. Piense cuántas cosas en su vida usted hace en el día que usted no le da ningún sentido, simplemente son cosas que hace. Nada, se levanta, se da un baño, qué sé yo, se va a trabajar, toma un autobús, habla con la gente, un montón de cosas y vuelve a la noche como si nada hubiera pasado. Pasó de todo, pasó de todo. Si usted tiene los ojos abiertos y los oídos abiertos, va a ver cómo funciona la gente, qué cosas pasan, qué no pasan, animales, nubes, lo que usted quiera, todo le va a hablar de usted. O sea, le va a hablar, le va a transmitir una enseñanza, le va a ayudar a reflexionar acerca de cómo funciona no solo la vida ahí afuera, la vida acá adentro. Entonces, este Abaduta le está diciendo, dice, viajo por toda la superficie de la Tierra, ¿no? Es decir, no me quedo en casa. Quedarse en casa quiere decir, voy en el autobús ensimismado, en mis pensamientos. No, voy en el autobús y voy atento, no con una atención que desgaste, ¿no? Pero quiero decir, despierto. Todo lo que pasa, mirá, tal persona le dijo esto a la otra, se está enojando, se está enfadando con aquella, el conductor hoy está un poco cansado, se lo nota, o confundido. Mirá, no sé, por la ventana o la ventanilla se ve que están destruyendo esa construcción. Miles de cosas que te hablan. La vida te habla. Si sabes escuchar. Si no, no. O sea, si sos un estúpido, retrasado e infantil, como dice antes, no, ahí nada te va a hablar. Justamente por eso sos feliz. En el sentido de que tenés ausencia de dolor. Nada te preocupa porque nada te hace pensar. Entonces, el Abaduta es lo contrario. Es un tipo que quiere aprender. Y duele aprender. Duele. Porque cuando vos ves a esta chica y lo que está haciendo, te hace pensar en un montón de cosas que haces o que hiciste o que querés hacer en el futuro. Y se da esta empatía, como cuando uno ve una película. Uno puede ver una película, y ahí tiene otro ejemplo, para entretenerse y pasar el rato, o ver una película y que te quede una angustia en el medio del pecho y digas, esta película me mató, porque me hizo pensar un montón. Entonces dice, dice en el verso 10, cuando muchas personas viven juntas en un solo lugar, sin duda habrá peleas. E incluso si solo 2 personas viven juntas, habrá conversaciones frívolas y desacuerdos. Por lo tanto, para evitar el conflicto, dice este Abaduta, uno debe vivir solo, a medida que aprendemos del ejemplo de las pulseras de la joven. Ahora, uno lee eso y dice, vale, el Srimad Bhagavatam me está diciendo que deje a mi familia y me vaya a vivir a la montaña. No. La chica lo que descubrió es que muchas pulseras hacían mucho ruido y en este caso la delataban, ¿no? Delataban su pobreza o por lo menos su no abundancia económica. Entonces la fue reduciendo hasta que quedó una en cada muñeca. Reducir la cantidad a uno, ¿no? Unificar es simplificar y armonizar. Ese es el mensaje de lo de la chica. Ahora, cuando el Abaduta dice, cuando muchas personas viven juntas en un solo lugar, sin duda habrá peleas. Cuando usted dentro de usted se llama Juan o María,
y dentro de usted no hay un Juan, hay 25 Juanes o 32 Marías y se pelean entre sí. Quiero esto, no quiero lo otro, pero yo sí querría, pero realmente estoy enfadado, pero no quiero estar enfadado porque yo no debería estar enfadado. Esa clase de pelea significa que usted, como el poseído de los evangelios, el que se encontró Jesús, que dijo, no, me llamo Legión, porque dentro mío hay mucha gente, ¿no? Hay muchos demonios, ¿no? Somos muchos demonios dentro de este tipo, decían. Entonces, acá es lo mismo. ¿Y Jesús qué hizo? Sacó los demonios del tipo y los lanzó a una piara de cerdos, ¿no? Se metieron en unos cerdos y se despeñaron, se tiraron por un despeñadero, por un barranco. Es decir, el tipo quedó, el que antes era poseído, el otro era poseído, quedó ahora sencillo. Quedó el tipo, el original, Juancito. Entonces, lo que está diciendo es, cuando tenés muchos deseos, tu vida es un lío, porque todos tiran en direcciones contrarias. Por eso dice, cuando muchas personas viven juntas en un solo lugar, sin duda habrá peleas. Si usted tiene 1000 intereses contrapuestos, va a tener problemas. Si usted tiene 25 caretas o máscaras que se pone y se saca según la persona con la que se encuentre, va a tener problemas. Entonces, lo que está diciendo es, simplificar facilita las cosas. Unificar, por eso la idea de concentrar, tener un centro, ¿no? Centralizarse. Si yo quiero comprar algo, pero voy gastando dinero en cosas pequeñas, nunca llego a comprarme esa cosa. Si yo me levanto con X energía por la mañana y empiezo a gastar energía en pelearme con un familiar, en discutir con otro, en llamar por teléfono, en no sé qué, llega a la mitad del día y no tengo más. Entonces, de la misma manera, el yogi es el que ahorra, es el que se integra, no el que se separa. Por eso es que en las reglas monásticas, justamente de los monjes, como la de los cartujos, la de los benedictinos, se habla de que uno debe compactarse. Entonces usted abre una puerta con suavidad, sin hacer ruido, usted no corre, camina, usted levanta una taza y cuando la va a posar no la posa haciendo ruido, la posa suavemente. O sea, todo conjura, ¿no? Para que usted esté unificado, que no haya cabos sueltos. Entonces dice, e incluso si solo 2 personas viven juntas, habrá conversaciones frívolas y desacuerdos. Le está diciendo, si tenés una parte tuya, decís, vale, voy a hacer una vida profunda, me voy a dedicar a estudiar, pero hay una partecita muy pequeña que dice, pero mejor no. Bueno, ya va a haber problemas. Te está diciendo, cuanto más toda tu energía vaya en la misma dirección, mejor, mejor. Eso significa estar solo. Eso significa ser monje. El arquetipo de monje es universal. Es una pulsión del ser humano. Todos sabemos intrínsecamente, sin que nos lo cuente nadie, que estando así unificados, estamos muchísimo mejor que desperdigados. Que cuando tenemos intereses contrapuestos sufrimos. Entonces sabemos esto, lo sabemos interiormente y lo buscamos. Cuando no lo buscamos, ¿por qué será? Bueno, porque queremos tener el hiperestímulo que nos apabulle y de tanto pelearnos con los demás y con nosotros mismos, nos adormecemos. Así que fíjese qué sentido que tiene. Es decir, cuando usted tiene las 8000 pulseras y hacen un ruido bárbaro, ya esa chica con ese problema de que se va a notar que soy pobre, cuando empieza a hacer las pulseras un ruido de locos y ella las deja hacer ese ruido, llega a un punto que no se entera ni que están los tipos afuera. Se olvidó, ya el ruido la envolvió. El ruido a veces es una caricia, la caricia que te adormece tanto como lo monótono. Entonces dice, por lo tanto, para evitar el conflicto uno debe vivir solo, a medida que aprendemos del ejemplo de las pulseras de la joven. Vivir solo, mónacos, ¿no? Monos, solo, monje, ¿no? Ser un monje es aquel que está solo, pero no solo en el sentido de apartado del mundo, solo en el sentido de integrado, que no hay nadie, no hay otro. Entonces usted dirá, sí, pero salgo a la calle y hay otros. No, cuando usted vive así, los otros no son otros. Cuando usted aprende del entorno, ¿el entorno de quién le habla? De usted. Por lo tanto, ese otro no es un otro.
es un usted extendido. Entonces, usted empieza a ver un mundo que es usted, porque todo lo que ocurra le habla de usted. Usted aprende de usted mismo a través de mirar el mundo. El mundo es usted. Entonces, usted es un monje, usted está solo. Que es lo que decía Leibniz en su Monadología, justamente. Un libro genial, pequeñito, que él dedica a explicar esta mónada esencial, que en el yoga se le llama el Purusha, cómo regresar a lo simple y no a lo compuesto. Leibniz dice que todo lo compuesto se disuelve, pero lo simple no. Ahora en el verso 11 ya comienza a hablar de cómo, da unas explicaciones de cómo meditar, que eso lo abordaremos en una siguiente ocasión. Vamos a ver hasta ahí hoy. Le recuerdo que está, mi libro, Sadhana, el camino interior, en Amazon, tanto en papel como en digital, lo pueden cargar. Es un libro sapiencial, un libro que tiene, al igual que aquí estoy mirando delante mío, el Bhagavatam, tiene párrafos numerados, que a mí me parece y me pareció, y por eso lo hice así, que resulta muy útil para hacer esto que estamos haciendo ahora, que es, fíjese, yo tomo un párrafo y sé que termina ahí porque está el número del siguiente, entonces, como en la Biblia, me quedo con eso y lo trabajo, lo pienso, ¿no? No me leo 40 páginas, no hace falta. Fíjese que hoy con el Bhagavatam leímos 1, 2, 3, esa ya la habíamos leído. Arrancamos de el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10, ¿no? Así que leímos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 párrafos pequeñitos. Y con eso estuvimos hablando y pensando durante 1 hora. Así que fíjese, este libro tiene ese mismo fin. Sadhana, el camino interior, por Amazon lo consigue. Así que bueno, hemos recorrido el Bhagavatam y como ve, hoy es el Bhagavatam, mañana es el Corán. Bueno, el Corán tiene sus inconvenientes políticos y hoy en día, así que por eso no lo toco mucho. Pero bueno, quiero decir, uno puede tomar cualquier cosa, un poeta, William Blake, y hacer lo mismo, porque en el fondo es como dice la Bhaduta, viajo por toda la superficie de la Tierra en constante aprendizaje sobre la naturaleza de este mundo, toda. O sea, toda quiere decir libro que toque, libro que me habla, ¿no? Puedo leer un libro de autoayuda de Paulo Coelho si quiero, y algo voy a sacar de ahí, aunque parezca que no se le puede sacar agua a las piedras, se puede, de todo se puede aprender. Entonces, obviamente usted lee un libro como el Bhagavatam y tiene más sustancia que leer, no sé, uno de geografía para estos fines. Pero quiero decir, todo lo que ocurre le puede enseñar. Vamos a poner nuestra cortina del programa ya para despedirnos. Ahí va, yo soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles y nos encontramos en la siguiente ocasión. Buena vida para todos y... ¡Avanti Damocleanos! La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti Damocleanos!